Capítulo 251. Cato y Cicerón. Ante las palabras de Marcus, que salieron como un suspiro, Octavius asintió. Si usted, señor Marcus, me lo permite, me encargaré de esos dos. Ya he elaborado un plan. Esta vez, incluso Marcus dudó en responder de inmediato. Cuando el silencio se prolongó, Octavius, que había estado esperando tranquilamente su respuesta, habló con voz serena. ¿Le preocupa? Sinceramente, estoy pensando si no habría otra manera. Les debo bastantes favores a esos dos. Entiendo que haya mantenido una relación cercana con ellos, ya que entre los patricios, estos dos fueron particularmente útiles. Pero creo que usted, señor Marcus, sabe mejor que nadie que se acerca el momento de arreglar las cosas. Las palabras de Octavius, aunque frías, eran cercanas a la verdad. Es muy probable que en el futuro escenario político, Cato y Cicerón no sean de mucha ayuda para Marcus. Octavius continuó explicando con calma las razones por las que estos dos debían ser eliminados. Cato y Cicerón son diferentes a Brutus. Aunque usted, señor Marcus, intente persuadirlos, ellos jamás cambiarán de opinión. Son demasiado viejos para cambiar de parecer ahora, y sus convicciones son excesivamente firmes. Han luchado durante décadas como senadores para crear un sistema centrado en el Senado, así que nunca serán captados. Marcus miró a Octavius con una expresión interesante. Era divertido en sí mismo observar al primer emperador de la historia original expresar sus opiniones con calma, sin un solo cambio en su expresión. Continúa. Sí. En mi opinión, no creo que en el futuro vayamos a necesitar su ayuda. Y lo más decisivo es que si queremos dejar a los patricios como una mera fachada, la existencia de Cato y Cicerón no será de ayuda. Mientras esos dos existan, los patricios siempre albergarán un peligro potencial. Si los dejamos en una situación ambigua, más adelante podría ser necesaria una purga mayor. ¿No sería beneficioso para la estabilidad social lograr la máxima eficiencia con el mínimo derramamiento de sangre? Octavius se centraba por completo en la seguridad del poder. Ahora que el núcleo de los patricios había sido eliminado, por el momento no habría nadie que obstaculizara las rellenas. Pero hay que considerar que es prácticamente imposible que Cato y Cicerón se queden callados para siempre. Si Caesar intentara cambiar completamente el sistema de la república actual, alguien como Cato sin duda se interpondría, aunque le costara la vida. El problema es que Cato, a diferencia de los asesinos que mostraron su verdadera naturaleza esta vez, es alguien realmente capaz de sacrificar su vida por sus convicciones. En la historia original, incluso después de ser derrotado por Caesar y pudiendo recibir el perdón, eligió quitarse la vida. Y dejó además unas palabras increíblemente tercas, diciendo que Caesar no tenía derecho a perdonar a un ciudadano romano. ¿Cómo podría alguien así observar en silencio las futuras reformas? Si Cato arriesgara su vida para detenerlas, Cicerón también podría verse influenciado. Y si eso ocurriera, otros patricios que solo estaban observando la situación podrían unirse a ellos uno tras otro. Originalmente, las protestas se propagan rápidamente cuando alguien al frente establece el ambiente adecuado para la psicología de masas. Octavius, que conocía bien las características inherentes de los humanos, no quería dejar ninguna semilla de inquietud. Hizo una pausa y observó la expresión de Marcus. Un político de su calibre no podría dejar de entender las intenciones de Octavius. Sin embargo, sin mostrar ninguna emoción particular, continuó escuchando sus palabras en silencio. Octavius continuó. Ya he hecho todos los preparativos. En cuanto a Cicerón, hay pruebas contundentes de que conspiró con los asesinos, así que podemos arrestarlo de inmediato. En el caso de Cato, también se le puede implicar fácilmente falsificando pruebas adecuadas. En Roma ya se rumoraba ampliamente que uno de los dos, Cato o Cicerón, debía estar vinculado con este intento de asesinato. Por supuesto, este era un rumor que Octavius había plantado previamente. Si se anunciara que, según la investigación, Cato y Cicerón estaban implicados, todos lo aceptarían diciendo que ya lo habían imaginado. Lo único que quedaba era deshacerse de los dos rápidamente. La opinión pública ya sostenía mayoritariamente que no era necesario mostrar clemencia con los asesinos, así que no habría que preocuparse por las repercusiones. Un plan meticuloso sin fallas. Marcus también reconoció la habilidad de Octavius.
Sin embargo, esta actitud tan centrada en la relación costo-beneficio y la eficiencia parecía necesitar alguna corrección. El método de Marcus consistía en hacer que la gente lo siguiera sin siquiera darse cuenta de que estaba siendo utilizada. Quitar la vida era, en todo caso, el último recurso. Teniendo en cuenta que ya habían muerto más de 20 personas, pensaba que era mejor evitar muertes adicionales desde una perspectiva más amplia. Aunque podría matar sin dudar si fuera necesario, a diferencia de lo que decía Octavius, también calculaba que esos dos todavía podrían ser útiles. Señor Marcus, ¿puedo proceder con el plan? Bien. Entonces fijemos la política. Con eliminar a uno es suficiente. No es necesario matarlo, dejémoslo en un estado ni muerto ni vivo. Se me ha ocurrido una buena idea. Todavía tiene utilidad, eso quiere decir. Así es. Por eso, me encargaré personalmente a este asunto. Octavius no expresó ninguna objeción y bajó la cabeza. Pensaba que Marcus no habría tomado una decisión errónea por simple compasión. Más bien, sus ojos brillaban con la expectativa de ver qué espectáculo interesante mostraría su maestro esta vez. Después de ordenar a Octavius que esperara, Marcus buscó a Cicerón solo. ¿Cómo ha estado? ¿No tiene ningún problema de salud? La apariencia de Cicerón se había deteriorado notablemente en comparación con cuando lo vio hace unos meses. Solo con ver sus ojos completamente apagados, era fácil imaginar cuánto había sufrido mentalmente. Cicerón, que miraba nerviosamente alrededor de la mansión, hizo un gesto rápido para que entrara. Ah, eras tú. Últimamente hay gente extraña rondando mi mansión. ¿Es por los rumores que circulan por la ciudad? Así es. Las multitudes enfurecidas vienen todos los días gritando que revele la verdad, y mis clientes también están inquietos y exigen explicaciones. Es para volverse loco. Ya veo. Debe ser muy difícil para usted. Cicerón le ofreció asiento a Marcus y lo miró con ojos llenos de expectativa. Era evidente que esperaba que mejorara esta sombría situación. Escuché que fuiste a ver a Caesar. ¿De qué hablaron? Intercambiamos varias opiniones sobre este asunto. El desafortunado accidente del barco de escolta es ahora el tema más candente en Roma. Todavía no puedo creerlo. Cassius definitivamente vino a verme y me pidió que ayudara en su defensa, prometiendo quedarse tranquilo en Arabia. ¿Cómo es posible que de repente intentara sobornar soldados para tomar el barco de escolta? En mi opinión, primero deberíamos investigar a fondo a los testigos para descubrir la verdad. Lamentablemente, la investigación ya ha concluido. El señor Caesar y yo nos turnamos para interrogar, y ambos coincidimos en que no hay razón para dudar de los testimonios. Además, dado que hay pruebas claras, sería contraproducente difundir teorías conspirativas sin fundamento. Aunque todas las pruebas y testimonios habían sido falsificados por Octavius, no había nadie en Roma que pudiera determinar su veracidad. Incluso si Cicerón o Cato investigaran personalmente, no podrían acercarse ni un paso a la verdad. Lo decisivo era que Cicerón creía que este incidente era una farsa orquestada por Caesar. Sin embargo, en realidad, ni siquiera Caesar había anticipado que esto ocurriría hasta que recibió el informe. Por lo tanto, por más que investigaran a Caesar, no encontrarían circunstancias sospechosas. La expresión de Cicerón se fue llenando cada vez más de desesperación. Marcus no aflojó las riendas aquí y lanzó el golpe definitivo. Pero, Caesar dijo algo difícil de creer. ¿Eh? ¿Algo difícil de creer? ¿Qué dijo ese? Dijo que los rumores sobre su implicación en el intento de asesinato eran ciertos. Mencionó que ya había asegurado todas las pruebas y testigos. ¿Qué? ¿Eso es absurdo? Cicerón, que instintivamente iba a negar todo, tragó saliva ante la mención de que ya existían pruebas. Pensó que un hombre como Caesar no habría dicho tales palabras precipitadamente sin tener certeza. En realidad, la razón por la que Cicerón no fue castigado junto con los asesinos fue simplemente porque no participó directamente en el ataque empuñando un arma. Dependiendo de las circunstancias, no podría defenderse si los asesinos lo denunciaran como cómplice. Si los asesinos no acusaron a Cicerón de ser cómplice, fue porque consideraron que era mejor tener un senador influyente más que los apoyara. Por supuesto, también influyó que Cicerón lo hubiera defendido previamente. En este proceso, la información podría haberse filtrado a Caesar. ¿O acaso Brutus realmente lo confesó todo?
En este último caso, no habría escapatoria aunque lo negara. Caesar ni siquiera necesitaría molestarse en utilizar la fuerza pública. Bastaría con hacer que un magistrado adecuado diera un discurso en el foro romano, diciendo que Cicerón, siendo parte de los asesinos, cobardemente se escapó solo y ha estado engañando a la gente con mentiras. Con solo esta frase, la situación terminaría. Cicerón sería inmediatamente arrastrado a la calle por una multitud enfurecida y apedreado hasta la muerte. Él ya había experimentado lo aterradoras que pueden ser las personas cuando pierden la razón y se vuelven violentas. El vívido terror que había experimentado entonces revivió en su pecho. ¿Te mostró Caesar esas pruebas? Dijo que había asegurado testigos confiables y que si yo lo deseaba, me permitiría encontrarme con ellos. Pensé que sería mejor escuchar su versión primero, por eso vine a verlo. Sí, si Caesar hace ese anuncio, ¿podrías protegerme? Marcus, después de pensar un poco, sacudió lentamente la cabeza. Sería imposible. Al menos en Roma, no podría protegerlo. Eso significa que sería posible en un lugar que no sea Roma. Sí. Probablemente sea posible en Egipto. Egipto, al menos nominalmente, no es una provincia romana sino un país aliado, así que hay un poco más de libertad de movimiento. Si se recluye allí, podría asegurarme de que los ojos de Roma no lo alcancen. Egipto. Cicerón se levantó de golpe y caminó en círculos por la sala de recepción, frunciendo el ceño. Esta reacción ya era prácticamente una confesión de su crimen. Si es cierto, sería mejor que partiera lo antes posible. La situación pública ya es bastante tensa, y no se sabe cuándo podría filtrarse alta información. Pero si me voy ahora, podría no poder regresar nunca. ¿No es mejor que quedarse aquí vacilando y perder la vida? Además, cuando la situación se calme, podría buscar una oportunidad. Los labios de Cicerón temblaban. Era imposible no lamentar cómo él, que se consideraba el mejor orador del Senado, había terminado en esta situación. Sin embargo, por más que exprimiera su cerebro, no había otra opción más que huir. En realidad, incluso la huida, sin la ayuda de Marcus, era algo cuyo éxito no podía garantizar. No hay remedio, ¿podrías buscarme un pasaje en barco? ¿Y también pedirles a los faraones que consideren mi situación? Eso no es difícil. Podrá vivir una vida tan próspera como cualquier noble local. Es un consuelo dentro de la desgracia. Pero, rascándose la cabeza y exhalando un profundo suspiro, Cicerón preguntó con una voz claramente resentida. ¿No hay forma de saber quién es ese maldito que me delató? No tengo intención de vengarme. Pase lo que pase, solo empeoraría mi situación. Solo quiero saber quién causó esto. ¿Fue Brutus? Ante la pregunta de Cicerón, Marcus frunció ligeramente el ceño, como si estuviera en apuros. Después de dudar un momento, finalmente respondió con voz atribulada. Aunque pueda ser difícil de creer, según lo que escuché del señor Caesar, fue el señor Cato. Al escuchar este nombre inesperado, los ojos de Cicerón se abrieron como platos. Y un momento después, un lamento lleno de consternación resonó en la sala de recepción. Cato, vaya. Capítulo 252. Tras escuchar esta impactante revelación, Cicerón permaneció en silencio durante un buen rato, soltando solo risas vacías. Sin embargo, no expresó ninguna duda sobre las palabras de Marcus. Después de pensarlo bien, consideró que era bastante posible. Ahora que lo pienso, no podía ser Brutus, él nunca me vio con Cassius. Hasta ahora, había creído que Cato solo le había contado este hecho a Brutus, y que Brutus lo había denunciado a Caesar. El problema era que no entendía por qué Cato habría confesado a Caesar. El odio de Cato hacia Caesar era real. Por eso, juzgó que, aunque se opusiera al asesinato, no lo delataría él mismo. Así que puede abrazar incluso a Caesar para mantener sus preciados principios. Todo un santo. Si no iba a ayudar, al menos no debería haber interferido. Ese pensamiento estrecho de que solo importa mantenerse limpio lo enfurecía tanto que quería gritar a todo pulmón. Si Marcus no hubiera estado a su lado, quizás habría soltado algunas maldiciones. Respirando profundamente para calmar su ira, Cicerón miró a Marcus, que sonreía amargamente, e inclinó ligeramente la cabeza. De todos modos, gracias por la valiosa información. Si no fuera por ti, habría sido expulsado de Roma sin siquiera darme cuenta de que me habían apuñalado por la espalda.
¿Verá la cara del señor Cato antes de abandonar Roma? Creo que podría tener tiempo para eso. No. Considerando mi situación actual, creo que es mejor irme tranquilamente fingiendo no saber nada. Si muevo mal la lengua ahora, incluso escapar de Roma podría volverse difícil. Pero definitivamente debo pagar esta deuda. En cuanto llegue a Alejandría, utilizaré todos mis contactos y habilidades para hacer que el traidor pague el precio. Yo también creo que eso es lo mejor. No tiene sentido armar un escándalo ahora. Me esforzaré para que pueda partir lo más rápido posible. Marcus tranquilizó a Cicerón y salió tranquilamente de su mansión. Todo había salido según su plan. Estaba seguro de que Cicerón no cometería la estupidez de correr inmediatamente a confrontar a Cato. Cicerón era un hombre sabio. Al menos en Roma actual, excluyendo a Caesar, a él mismo y a Octavius, apenas había alguien que pudiera igualar la inteligencia de Cicerón, aparte de Cato. Además, a diferencia de Cato, Cicerón todavía era bastante popular entre varias clases sociales. Su única debilidad, a diferencia de Cato, era que carecía de la determinación para sacrificar su vida por sus convicciones. Esto se debía a que era un intelectual que pensaba demasiado. Pero incluso este problema se resolvería en gran medida una vez que Cicerón saliera de Roma. En cierto modo, su verdadero valor se maximizaba cuando mantenía la posición de consejero desde el exterior. Y si usaba esta influencia contra Cato y otros patricios moderados, para Marcus sería como sacarse los mocos sin usar las manos. Cuando Marcus salió de la mansión, Octavius, que lo estaba esperando, lo recibió con respeto. ¿Ha salido todo bien? Por supuesto. Ahora solo tenemos que sentarnos y observar. Considerando que enviaremos a Cicerón a Egipto, ¿piensa dejar a Cato como está? Yo pensaba que debíamos encargarnos de Cato también. Marcus, que había subido relajadamente al carruaje, sonrió. Ciertamente, si fuera Octavius, habría encontrado alguna excusa para eliminar a todos los que pudieran obstaculizar las rellenas. Aunque le había dicho que ese no era su método, parecía que Octavius aún no había abandonado la idea. Si yo fuera a ser el único poder absoluto en Roma, ese enfoque no sería malo. Es por la existencia del señor Caesar. Porque inevitablemente tendrán que compartir el poder. Recuerda esto. El poder absoluto corrompe absolutamente. Octavius asintió y repitió esas palabras varias veces. Marcus lo miró con satisfacción y preguntó. ¿Cuál crees que es el medio más efectivo para unir a un grupo? Eso sería dar recompensas claras, no, no es eso a lo que se refiere. Después de reflexionar un momento, Octavius, basándose en las recientes acciones de Marcus, dedujo la respuesta que él buscaba. Ya veo. Ha dejado deliberadamente la existencia de un enemigo, los patricios. Y lo ha hecho de manera que no sean realmente amenazantes, cortando todo su poder y dejando solo la cáscara. Como siempre, entiendes rápido. Sí. La mejor manera de fortalecer la cohesión de los aliados es la existencia de un enemigo. Esto ya había sido probado por las múltiples guerras que Roma había librado. Tanto la guerra púnica contra Aníbal como la guerra contra los hunos contra Bayatur. Grupos políticamente opuestos dejaban de lado sus propios intereses y unían todas sus fuerzas para concentrarse en derrotar al enemigo. Cualquier organización que ni siquiera pudiera hacer esto debería considerarse que ha perdido las condiciones mínimas para mantenerse unida como grupo. Adivinando la intención de Marcus, Octavius articuló el esquema que había surgido en su mente, captando claramente el panorama. Si eliminamos a todos los patricios y usted y el señor Caesar se convierten conjuntamente en los máximos líderes, existe la posibilidad de que se formen facciones de alguna manera. Eso no es lo que queremos ahora. Así que usará a Cato para ganar más tiempo, creo que es un buen método. Cato sería un buen enemigo. El tipo de enemigo que no representa una amenaza mortal pero que es lo suficientemente irritante. Además, hay otras utilidades. Estas se revelarán naturalmente con el tiempo. Fuera del carruaje en el que viajaban los dos, se vislumbró oportunamente el panorama de la colina palatina. Mirando el mismo paisaje, Octavius murmuró en voz baja, como para sí mismo. ¿Realmente sería perfecto construir el palacio imperial en esa ubicación? Era prácticamente la misma zona donde Octavius había construido un enorme palacio en la historia original. Marcus sonrió y se recostó en el respaldo. Aunque no era el momento, esa época se acercaba gradualmente.
Después de resolver algunos asuntos, ese momento podría llegar sorprendentemente pronto. Marcus no prestaba mucha atención a las luchas políticas que actualmente captaban el interés de los ciudadanos. Lo que realmente le interesaba era la implementación de sistemas que pudieran cautivar los corazones de los ciudadanos mucho más que los debates políticos improductivos. Durante los últimos meses, Caesar había sido sin duda el centro de atención en Roma. El héroe que simbolizaba Roma casi fue asesinado en el Senado, un incidente sin precedentes, y los culpables eran nobles romanos de renombre, por lo que el impacto superó toda imaginación. Además, ocurrió el accidente en el que los criminales, mientras eran deportados, intentaron apoderarse del barco de escolta y acabaron ahogándose. En cuanto a la gravedad del asunto, era un evento tan importante que no sería extraño que se comentara durante todo un año. Gracias a esto, varios incidentes menores quedaron enterrados sin siquiera convertirse en tema de conversación. Cicerón aprovechó esta oportunidad para huir rápidamente de Roma hacia Egipto. En circunstancias normales, la noticia de que alguien como Cicerón había abandonado Roma con la excusa de recuperarse habría corrido como la pólvora. Pero incluso la noticia de la fuga de Cicerón solo circuló brevemente entre los ciudadanos antes de desvanecerse. Esto se debió a que surgieron una tras otra cuestiones tan importantes que eclipsaron todos los demás temas. Esta vez, el protagonista de los rumores no era Caesar. Marcus, que había estado callado últimamente, anunció una serie de grandes proyectos que captaron la atención de los ciudadanos. El primer disparo fue, por supuesto, el hotel que abrió después de una larga preparación. El hotel, construido en el centro de la ciudad con una escala impresionante, naturalmente atrajo toda la atención. El vestíbulo del primer piso estaba diseñado como un salón para que la clase alta pudiera socializar. Podían recostarse en largos sofás y disfrutar de todo tipo de manjares lujosos, té, café, e incluso jugar al ajedrez y a las cartas. Además, contrató a los chefs más renombrados de Roma y Marcus personalmente les proporcionó las recetas. Las técnicas culinarias avanzadas que podían utilizarse en la antigüedad, los alimentos gourmet que las aplicaban y el sofisticado servicio fueron suficientes para capturar inmediatamente los corazones de los ricos de Roma. Incluso Caesar, quien era más sensible a las tendencias que nadie, visitaba el hotel varias veces a la semana para pasar el tiempo. Caesar ya estaba muy familiarizado con el té y el café, habiendo sido invitado a comer por Marcus varias veces antes. También manejaba con destreza los nuevos utensilios que ocasionalmente acompañaban a la comida, provocando naturalmente la admiración de los otros nobles. Como era de esperar del señor Caesar. No hay nada que no pueda hacer. Es cierto. Café, dicen. Incluso bebe esta bebida con tanta naturalidad como si la hubiera estado tomando desde hace tiempo. Es que disfruto más que nada del desafío de algo nuevo. Ustedes también se acostumbrarán pronto. Una vez que le tomas el gusto, no hay nada como esto. Esta actitud proactiva de Caesar naturalmente se tradujo en publicidad para la instalación. En cuestión de días, el vestíbulo del hotel se llenó de nobles y miembros de la clase ecuestre, y los ciudadanos miraban el hotel con ojos llenos de anhelo. Los grandes comerciantes extranjeros y los emisarios que visitaban Roma por negocios también se alojaban naturalmente allí. Por supuesto, Marcus no se contentó solo con difundir una nueva cultura alimentaria. Se centró en dejar una representación física de los grandes logros victoriosos que él y Caesar habían establecido. Aunque ahora la gente aclamaba a ambos como héroes que habían salvado Roma, esos recuerdos inevitablemente se desvanecerían con el tiempo. Lo mismo ocurre con el desfile triunfal. Aunque sirve para amplificar el éxtasis momentáneo al máximo, su duración no es muy larga. Para que algo perdure, necesita una forma concreta. Por eso, Marcus construyó el arco de triunfo más grande y magnífico de la historia de Roma. Originalmente, los arcos de triunfo se erigían incluso en la República para conmemorar los logros de los generales triunfantes. Marcus creó una estructura tan grande e imponente que empequeñecía los arcos de triunfo existentes. Al invertir todos los recursos técnicos y financieros disponibles, el resultado fue 2 veces más grande que el famoso arco de Septimio Severo de la historia. Junto al arco, también estableció un museo para conmemorar las grandes victorias de Roma. No era solo para una visita única. El museo incluía un auditorio para representaciones que recreaban eventos famosos.
Y naturalmente, las victorias que ocupaban la mayor parte del museo eran, en primer lugar, las de Marcus, y en segundo lugar, las de Caesar. Marcus usó la construcción del museo como pretexto para hacer que los ciudadanos romanos recordaran una vez más todas las victorias que había obtenido desde la guerra contra Partía. Vallatur, que se había convertido en el último rival de Marcus, fue descrito como un enemigo aún más grande y amenazador de lo que realmente era. A partir de ahora, los niños romanos percibirían que el demonio más temible no era Aníbal, sino Vallatur. Esto era necesario para que la fama de Marcus, quien había derrotado a Vallatur, estuviera constantemente en boca de todos. Sorprendentemente, lo último que Marcus construyó fue una enorme instalación penitenciaria. A primera vista, parecía algo que no tenía mucha relación con el bienestar de los ciudadanos, pero era una instalación de gran importancia. Roma estaba actualmente expandiéndose y aumentando su población día a día. Naturalmente, los incidentes no cesaban, y muchos de ellos eran crímenes. El problema era que en esta era no existían instalaciones penitenciarias adecuadas, lo que limitaba inevitablemente el manejo de los criminales. Básicamente, se les encarcelaba precariamente, se les exiliaba o se les despojaba de su estatus para convertirlos en esclavos. Si el criminal no era ciudadano, no había mayor problema en castigarlo físicamente. Pero a medida que el número de ciudadanos romanos aumentaba rápidamente, naturalmente crecían los crímenes cometidos por quienes tenían ciudadanía, lo que generaba cada vez más problemas. Esto se debía a que los ciudadanos romanos gozaban de derechos humanos excepcionalmente desarrollados para la sociedad antigua. Marcus introdujo preventivamente el nuevo sistema de prisiones para abordar estos problemas. Por supuesto, no era una prisión moderna con derechos humanos establecidos. Las instalaciones eran precarias y el trabajo forzado era increíblemente duro. Pero estos aspectos fueron precisamente los que recibieron la aclamación de los ciudadanos. Me siento aliviado al ver a esos criminales sufrir en trabajos forzados hasta la muerte. Por supuesto. Esa gente debería estar encerrada y trabajando de por vida. Ante la imagen de Marcus introduciendo nuevos sistemas y liderando el cambio, Roma recordó la época en que él servía como procónsul. Los ciudadanos creían que su nivel de vida mejoraría aún más y le brindaban su apoyo incondicional. Las semillas plantadas en el suelo habían echado raíces y crecido firmemente. Ahora solo quedaba que florecieran. El tiempo estaba maduro. Capítulo 253. Marcus podía sentir en su piel el firme apoyo de los ciudadanos hacia él. Esto no era simplemente el nivel de confianza hacia un político prometedor. La mirada de los ciudadanos romanos hacia Marcus ahora se acercaba a la veneración. Aunque esto había sido inducido deliberadamente, todo fluía según lo planeado, sin nada que agregar. Por supuesto, esto fue posible porque lo que Marcus había hecho hasta ahora tenía ese valor. Mantener intencionalmente la distancia cuando las luchas políticas estaban en pleno apogeo también jugó un papel positivo. Mientras los senadores estaban inmersos en luchas de facciones, Marcus trabajaba diligentemente por la comodidad de Roma y sus ciudadanos. Para inculcar implícitamente esta percepción, incluso movilizó a sus influenciadores para crear opinión pública. Caesar acordó y manejó la mayoría de los asuntos con Marcus, pero hubo una vez en que las opiniones de ambos no coincidieron. Caesar pensaba utilizar el título existente de dictador para impulsar seriamente las reformas. Sin embargo, Marcus se opuso firmemente al uso de este título. El nombre mismo de dictador es el problema. Cualquier palabra que evoque dictadura, dominio u opresión no debe estar en el cargo que ocupemos. Pero el dictador es claramente un cargo que ha existido en Roma desde tiempos antiguos. Es evidente que estamos en una situación de emergencia confusa, así que el Senado no se opondrá, ¿verdad? Debemos hacer que el Senado no solo no se oponga, sino que nos lo ofrezca voluntariamente. Por supuesto, aún así, el título de dictador no es adecuado. Más bien deberíamos crear un nuevo nombre que no haya existido hasta ahora. La razón por la que Marcus había insistido constantemente en el triunvirato era por la misma lógica. El solo hecho de dar la impresión de que el poder está dividido en tres ya diluye significativamente la percepción de dictadura. Incluso los cónsules son dos, por lo que un poder dividido en tres no parece tan abrumador. Entendiendo sus palabras, Caesar descartó su plan de asumir el cargo de dictador.
Naturalmente, también rechazó discretamente todas las condecoraciones que el Senado quería otorgarle. Para evitar confusiones, aclararé definitivamente desde este momento. Yo, Gaius Julius Caesar, declaro que no tengo intención de asumir como dictador. Roma siempre valora el equilibrio y el control del poder. Juro ante el dios Júpiter que seguiré guiando a Roma en cooperación con Marcus Mesopotamicus, de manera que todos podamos prosperar juntos. El juramento que Caesar hizo ante todos los senadores, invocando incluso el nombre del dios, pronto se publicó íntegramente en el Foro Romano. También se difundió la noticia de que rechazaba rotundamente no solo el título de dictador, sino también el de líder. La facción popular sugirió que tomara el cargo de dictador al menos por un mes para terminar rápidamente con la situación de emergencia, pero la respuesta de Caesar fue consistente. No es necesario convertirse en dictador. Podemos resolver los problemas siguiendo los procedimientos adecuados. El Senado recibió positivamente este cambio en Caesar, diferente a como había sido hasta ahora. Incluso Cato comentó que Caesar parecía haber madurado un poco después de haber experimentado el peligro de un intento de asesinato. Sin embargo, dado que Marcus y Caesar habían estado del mismo lado desde el principio, el procedimiento adecuado no tenía significado. Los influyentes de las provincias que recién ingresaban como senadores eran, sin excepción, subordinados de ambos. Además, la facción patricia dura ya había sido barrida, y los que quedaban no tenían más remedio que ser cautelosos, por lo que naturalmente desaparecieron quienes se atrevían a expresar oposición. La única fuerza crítica que quedaba era Cato. El problema era que la influencia de Cato disminuía visiblemente día a día, lo que le impedía ejercer un control efectivo. En esto, las cartas de Cicerón, exiliado en Alejandría, desempeñaron un papel bastante importante. Cicerón enviaba incesantemente cartas a los patricios con los que tenía contacto, socavando la reputación de Cato. Reveló implícitamente el hecho de que quien había delatado a los asesinos no había sido Brutus, sino Cato. Si Cato hubiera sido una persona con buenas habilidades sociales, rápidamente se habría descubierto la verdad, pero desafortunadamente, Cato no era alguien que se preocupara por eso. Era el tipo de persona cuyas aguas eran tan claras que ningún pez se reunía en ellas. Sin Cicerón para mediar a su lado, era difícil ejercer una gran influencia externa. Pero ahora, con Cicerón lanzando una meticulosa ofensiva subterránea, naturalmente quedó aislado. Por supuesto, había algunos senadores que compartían sus ideas, pero en un senado cuyo quórum había aumentado, estos eran apenas una minoría perfecta. La afirmación de que Caesar soñaba con la dictadura no tuvo ningún efecto. Más bien, hacía tiempo que había caído en el papel de hacer que Caesar se destacara más. Mientras tanto, Marcus comenzó formalmente el trabajo de teñir Roma completamente con su color. Primero, empezó con mejoras a gran escala en la apariencia para que los ciudadanos pudieran verlo con sus propios ojos. Se inició un gran proyecto para reemplazar cada ladrillo y cada mármol antiguo. Los templos envejecidos recuperaron su brillo, y las plazas y jardines se transformaron en lugares aún más hermosos. Las instalaciones de los baños públicos también fueron reemplazadas por otras más refinadas. Llegaron masivamente muebles egipcios que provocaban admiración, y se colocaron apropiadamente esculturas griegas. En las bibliotecas públicas abiertas a los ciudadanos también se introdujeron nuevos libros puramente entretenidos, y el número de competiciones en el estadio aumentó en un 50%. El enorme presupuesto empleado en esto provino enteramente de los fondos privados de Marcus. La riqueza de Marcus, que ya había tomado control total del poder financiero oriental, hacía tiempo que había superado el nivel que la gente podía estimar. Así, Marcus y Caesar fueron infiltrándose en Roma desde dentro y fuera del Senado. Este ingenioso proceder era tan perfecto que incluso Caesar, siendo aliado, quedaba asombrado. ¿Qué piensas hacer después de haber agarrado todo esto? No parece que tengas intención de disolver el Senado. En realidad, no se necesitan grandes poderes para dirigir Roma. Una vez que se establece el sistema, no es exagerado decir que ya está más de la mitad completo. Solo necesitamos tener en nuestras manos el Tesoro Nacional, el ejército y el derecho de veto. De hecho, con estas tres cosas, podemos controlar todo en Roma. El tesoro ya lo habían controlado durante mucho tiempo, y en cuanto al poder militar, actualmente Marcus y Caesar podían mover a voluntad todas las legiones romanas. Marcus tenía un plan adicional.
Era un plan que mataba dos pájaros de un tiro. Cambiar el sistema militar romano para hacerlo más eficiente y tomar perfecto control del mando militar. Ya había seleccionado terrenos adecuados en las provincias de Roma y Siria, había comenzado la construcción, y planeaba revelar su existencia al menos para el próximo año. Así que tomarás solo lo esencial, descartando lo superfluo. Y pienso domesticar lentamente al Senado. Para convertirlo en un grupo dependiente que no pueda hacer nada por sí mismo sin nosotros dos. Cuando eso suceda, incluso si quisiéramos retirarnos, ellos no nos dejarán ir. La predicción de Marcus se cumplió perfectamente. Apenas medio año después de que se implementaran varias reformas, la gente se dio cuenta claramente de que esta era una era de oro sin precedentes en la historia de Roma. Incluso el Senado no tenía ninguna queja. Sorprendentemente, Caesar no siguió quitando poder al Senado, y Marcus continuó defendiendo activamente los derechos del Senado. Al menos en apariencia, parecía que el Senado no había perdido su autoridad. Los actos ilegales y extralegales eran castigados estrictamente, pero no había necesidad de cometerlos para acumular riqueza. Como Roma se había vuelto incomparablemente más próspera que antes, se podía llevar una vida más acomodada que antes simplemente sin hacer nada. Conociendo este ambiente, Caesar convocó al Senado el 12º día de octubre e hizo una declaración explosiva. Roma está progresando día a día. Las amenazas externas han desaparecido y el interior también se ha estabilizado. Ya no hay personas como los desafortunados asesinos que causan problemas por albergar una justicia equivocada. El miedo y la confusión han desaparecido, y Roma solo caminará por la senda de la gloria de ahora en adelante. Por eso, creo que ha llegado el momento de renunciar a mi autoridad. Renunciaré a todas mis facultades excepto la de gobernador de la Galia y dedicaré mis fuerzas restantes a romanizar completamente la Galia. Después de lograr ese objetivo, volveré a Roma y viviré tranquilamente como un simple ciudadano. Esto es algo que he acordado con Marcus, y él también me ha prometido tomar la misma decisión. Tan pronto como terminó de hablar, se produjo un gran alboroto en el Senado. ¿Qué está diciendo? No, Caesar. Absolutamente no. Un zumbido como un enjambre de abejas surgió de todas partes. Gran Caesar. Si usted no mantiene el centro, ¿qué haremos? Que Marcus también se retire es absolutamente inaceptable. Al menos uno de ustedes debe proteger al Senado. Los senadores populares, encabezados por Piso, gritaron con todas sus fuerzas, casi saltando hacia adelante. Los clasificados como patricios moderados no fueron la excepción. Corrieron hacia Marcus, que estaba sentado en la parte trasera, rogándole que retirara su decisión. Marcus, si te retiras, el Senado está acabado. Debes seguir protegiéndonos. Continúe protegiendo a Roma con sus manos. Se lo suplico. Cuando Caesar se encogió de hombros como si estuviera en apuros, Piso miró alrededor del Senado y gritó. Roma necesita a Caesar y a Marcus. En esta ocasión, quiero que esto se convierta en ley, promulgada en nombre del Senado. ¿Hay algún senador que se oponga? A favor, a favor. Votemos ahora mismo. Esta farsa duró más de una hora. Caesar y Marcus alegaron que estaban física y mentalmente exhaustos y que querían retirarse, pero el Senado insistió en que era absolutamente inaceptable. La facción popular ya era un grupo incapaz de juzgar qué hacer sin Caesar, y la facción patricia no era muy diferente. Sobre todo, si Marcus se retiraba, podría haber problemas con el suministro del enorme dinero que entraba desde Oriente. No querían ni imaginar tal futuro. Para ellos, la mejor opción era claramente mantener el status quo y disfrutar solo de las ventajas de ser privilegiados. Incluso Cato comentó que era prematuro que Marcus se retirara. Habría aplaudido con ambas manos si solo Caesar se retiraba, pero juzgó que la desaparición de ambos sería poco menos que un desastre para Roma. 3 días después, el Senado, reunido nuevamente, elaboró una ley que decía que no se podía permitir la retirada de Caesar y Marcus. Fabio, el cónsul, declaró con voz solemne. Roma necesitará eternamente su dedicación. Por lo tanto, nuestro Senado desea que mantengan su autoridad actual y continúen trabajando por el Senado y los ciudadanos de Roma. Estamos convencidos de que mientras ustedes dos estén sanos y fuertes, la República siempre prosperará y las voces de los ciudadanos llenas de felicidad nunca cesarán.
En consecuencia, el Senado desea recomendar una ley que otorgue permanentemente a Caesar y Marcus la autoridad de cónsules y tribunos de Roma. Esperamos que ambos continúen dedicándose a la gloria de la República. ¿Qué objeción podría haber ante esto? Caesar asintió como si no pudiera evitarlo. Acepto este honor inmerecido. Marcus también aceptó la placa que le entregaba el Senado con una sonrisa amarga. Siento que mis hombros se vuelven pesados por esta gran responsabilidad. Me dedicaré de por vida a la prosperidad de la República. Inmediatamente después, un estruendo de vítores y aplausos llenó el Senado. Los senadores sonrieron con alivio, satisfechos de haber retenido bien a Caesar y Marcus, que querían retirarse. En medio de los incesantes aplausos, creyeron sinceramente que el glorioso futuro de la República continuaría. Pero en realidad, nadie llama república a este tipo de sistema. Todavía no existían senadores que fueran conscientes de esta gran contradicción. Capítulo 254. El Senado, lleno de ímpetu, difundió ampliamente entre los ciudadanos en el foro romano la ley que habían creado. Esto se debía a que creían que ellos habían logrado retener a Marcus, quien insistía en retirarse. De hecho, Marcus parecía estar prestando atención a asuntos más diversos que a la política recientemente. De cualquier manera, los ciudadanos mostraron su completa aprobación a la decisión del Senado en esta ocasión. En realidad, esa aclamación estaba dirigida a Caesar y Marcus, no al Senado, pero para el Senado esto era simplemente satisfactorio. Caesar y Marcus decidieron alternarse mensualmente en los asuntos de gobierno, al igual que los cónsules tradicionales. Marcus, en su primer día a cargo de los asuntos de Estado, anunció una revisión a gran escala de la administración romana. Respondiendo a la voluntad de todos ustedes que confían en mí, impulsaré varias reformas. La actual capacidad administrativa de Roma carece de eficiencia para gobernar un Estado que se ha vuelto tan grande. ¿Aumentará entonces el número de magistrados? Por supuesto, eso también lo estoy considerando, pero quiero colocar varios funcionarios bajo los magistrados. Si los magistrados establecen el marco general, los funcionarios de abajo se encargarán de los asuntos prácticos. El Senado no mostró ni apoyo activo ni oposición. En cambio, muchos de los patricios que recientemente habían servido como procónsules o pretores expresaron su aprobación. Esto se debía a que la administración y el sistema judicial de Roma se volvían cada día más complejos, lo que suponía una carga excesiva para los magistrados. Sin embargo, no se debe reducir la autoridad de los magistrados. La condición que deseaba el Senado era simplemente que no se infringieran sus propios intereses. Marcus, por supuesto, dijo que esa había sido su intención desde el principio y presentó inmediatamente el plan de Regier. Este no contenía simplemente el reclutamiento de funcionarios administrativos. Era una gran reforma que reorganizaba completamente el sistema de gobierno de Roma. Esto se basaba en la reorganización administrativa que Augusto había realizado en la historia original, con las mejoras apropiadas hechas por Marcus. Lo primero que se aprobó fue el plan de reorganización de las provincias. Actualmente, casi todas las provincias estaban bajo la administración de Marcus y Caesar, por lo que el Senado no podía hacer nada al respecto. Marcus extrajo un número considerable de provincias y las denominó provincias senatoriales. Los gobernadores de las provincias senatoriales tendrían la autoridad de ser enviados por el Senado, como antes. Sin embargo, en estas provincias no había legiones estacionadas permanentemente. Esto se debía a que Marcus deliberadamente había seleccionado para devolver solo aquellas provincias que no necesitaban la presencia permanente de legiones. Estas provincias incluían Sicilia y Cerdeña, Narbonense, equivalente a la actual Francia meridional, Acaya, correspondiente al sur de Grecia, Creta en el Mediterráneo, África del Norte y Numidia. Eran regiones que claramente no tenían puntos vulnerables a invasiones externas y no requerían ejércitos permanentes. Y estos gobernadores de las provincias senatoriales también estaban bajo la supervisión de Marcus y Caesar. Por ejemplo, Marcus tenía el derecho de exigir al Senado la destitución del gobernador de la provincia en cuestión en cualquier momento. Las provincias restantes continuaban siendo gobernadas directamente por Marcus y Caesar, como hasta ahora. Los gobernadores de estos lugares eran nombrados libremente por ambos y podían ser destituidos a voluntad en cualquier momento. Además, estas provincias tenían al menos una legión estacionada permanentemente, que cumplía las órdenes del comandante en jefe.
Es decir, el gobernador de la provincia era en realidad solo el responsable de la administración provincial, no una posición equivalente a la de gobernante. Los gobernantes legítimos de las provincias seguían siendo Marcus y Caesar. Aún así, el Senado aceptó este plan de reorganización con los brazos abiertos. Comparado con el estado actual en el que no podían hacer nada, poder nombrar gobernadores, aunque fuera solo en las provincias senatoriales, ya era algo. Marcus adicionalmente estableció una guardia pretoriana legítima y la estacionó en Roma y Antioquía. Esto no fue algo que él propusiera primero. Fue algo que emprendió porque el Senado le pidió que evitara sucesos desafortunados como otro intento de asesinato. Estacionaré tropas compuestas por 10 cortes de infantería en varios puntos estratégicos de Italia y Siria. Estas estarán formadas exclusivamente por ciudadanos romanos y recibirán un trato de nivel superior al de los soldados comunes. El ejército romano actual consistía esencialmente en soldados profesionales, ya con años de servicio, salario y pensión de jubilación perfectamente establecidos. Y naturalmente, muchas de las personas que ahora componían las legiones no eran ciudadanos romanos, sino personas de origen provincial. Esto se debía a que Marcus había hecho aprobar formalmente una ley que otorgaba la ciudadanía romana a quienes sirvieran como soldados durante 20 años. Por eso, deliberadamente diferenció las nuevas cortes de infantería de las legiones ordinarias. Era una especie de unidad de élite a la que solo podían postular los ciudadanos romanos, y a la vez era la guardia personal de Marcus. La guardia personal suena bien, pero tener soldados fuertemente armados estacionados en Roma ya imponía una presión silenciosa con su mera existencia. Y Marcus, cuando hacía aprobar leyes que pudieran irritar al Senado, siempre las acompañaba con alguna zanahoria para ellos. El sistema legal romano se vuelve más complejo cada día, y los procedimientos religiosos, así como la administración, tienen muchas áreas conflictivas que no son fáciles de mediar. Creo que el Senado debe intervenir para resolver estos problemas. Los senadores respondieron con sonrisas satisfechas ante los halagos aduladores de Marcus. Como siempre, el único que piensa en nosotros es el señor Marcus. Por supuesto que estamos a favor. Sin embargo, si todos los senadores, que ahora son cientos, participarán, podría haber preocupaciones sobre la ineficiencia administrativa. Por lo tanto, primero pienso seleccionar a unos 20 para formar un comité. Por ahora, lo llamaremos Concilium Consulum, Comité Consultivo del Cónsul. ¿Es un cargo vitalicio? Por supuesto que no. Se cambiarán continuamente en ciclos de un año. Y si se considera que no son adecuados para desempeñar su función, podrían ser destituidos en medio de su mandato. Si Marcus y Caesar fueran considerados como primeros ministros, este comité sería un organismo que esencialmente desempeñaría el papel de gabinete. Aquí también, Marcus mostró una aparente consideración hacia el Senado. Se decidió que el derecho de recomendación para los nombramientos se dividiría por igual, la mitad para Marcus y Caesar, y la otra mitad para el Senado. Por supuesto, como la mayoría del Senado era prácticamente subordinado a los dos, en realidad podía componer casi todo el comité con miembros de su gusto. A pesar de esto, como externamente el Senado tenía derechos de recomendación de nada menos que la mitad, su nivel de satisfacción era extremadamente alto. Lo que más les gustaba eran los requisitos de calificación que Marcus había establecido. Los senadores elegibles para ser miembros del comité se limitarán a familias patricias que hayan ocupado el cargo de senador durante al menos 2 generaciones. En otras palabras, los recién llegados como Cicerón, Surenas o Vercingetorix, que fueron los primeros de sus familias en entrar al Senado, quedaban excluidos. El Senado tenía un ambiente de distinción, consciente o inconscientemente, entre los recién llegados y las familias patricias con tradición, y esta tendencia se había fortalecido recientemente. Esto se debía a los recién llegados que habían entrado masivamente desde las provincias. Conociendo este descontento, Marcus había encontrado una manera de mantener el prestigio de los patricios. Y de hecho, todos los recomendados por el Senado eran senadores de familias notables con al menos 200 años de tradición. Marcus dio la impresión de respetar claramente la dignidad del Senado al aprobar a todos ellos. Sin embargo, el comité era solo nominalmente un gabinete. No debatía con Marcus ni manejaba independientemente los asuntos de sus departamentos. Su papel se limitaba a ser consejeros y mediadores.
Después de establecer aproximadamente el marco de la política y la administración, Marcus se embarcó en lo que quizás era la tarea más importante. Esta era la cuestión de las finanzas, los impuestos y el transporte de cereales. Afortunadamente, en cuanto a la marina, los barcos de guerra que venían desde la época de Pompeyo seguían intactos, por lo que no era difícil organizarla. La importancia de la marina es ahora un asunto tan crucial como el ejército permanente estacionado en las provincias. No deben existir piratas que amenacen el comercio y los barcos de transporte dentro del Mediterráneo. Por lo tanto, crearé una marina permanente para asegurar que Roma no sufra la amenaza de la piratería. Como los barcos de guerra y los soldados ya estaban disponibles, no había necesidad de invertir finanzas adicionales. Solo era necesario construir bases donde la marina pudiera estar estacionada permanentemente. Naturalmente, esta propuesta también fue aprobada sin oposición. Marcus dividió el Mediterráneo en 6 grandes regiones e instaló bases navales en áreas clave. Además, creó flotas pequeñas para patrullar regularmente los ríos de Galia y Germania, el Nilo en Egipto, y las regiones de los ríos Éufrates y Tigris. El primer objetivo de estas fuerzas era proteger la seguridad de los barcos de grano que venían de las provincias a Roma. El segundo era asegurar que los barcos mercantes dedicados al comercio marítimo no sufrieran daños y rescatar a los barcos comerciales naufragados. No sería exagerado decir que la proporción del comercio marítimo de Roma comenzaba a superar a la del comercio terrestre. Esto se debía a que habían conseguido el control completo no solo del Mediterráneo, sino también del Mar Rojo, Arabia y el Golfo Pérsico. Marcus fue un paso más allá y se entusiasmó con la construcción de veleros a gran escala. Invitó a excelentes diseñadores de todo el país para encargar la creación de veleros capaces de navegar en océanos abiertos, en lugar de las galeras tradicionales. Por supuesto, como Marcus podía obtener los planos básicos y conceptos con su habilidad, el progreso era extremadamente rápido. Parecía que Roma no tendría problemas mientras Marcus gobernara. Sin embargo, todo lo que había hecho hasta ahora implicaba gastar dinero, no ganarlo. Es fácil gastar dinero liberalmente e implementar políticas, pero si los ingresos del tesoro no son suficientes, las finanzas inevitablemente se arruinarán. Él ya sabía bien que una enorme cantidad de fondos se habían agotado durante la guerra contra los hunos. Además, Roma tenía un bienestar para los ciudadanos que no se podía comparar con ningún estado medieval común. Todo tipo de instalaciones de entretenimiento gratuitas, distribución gratuita de cereales para las clases pobres, reparación de carreteras y reorganización de los sistemas administrativos y de defensa. Todo esto era precisamente dinero. Si no hubiera aumentado el tesoro a través de varias reformas financieras, no habría podido ni soñar con las reformas realizadas hasta ahora. El problema era que, aunque ahora estuviera bien, no había garantía de que todo siguiera funcionando correctamente después de la muerte de Marcus. Era necesario establecer varias salvaguardias para que las finanzas del Estado no se arruinaran, sin importar quién ocupara la posición más alta. Para recaudar impuestos, primero debe haber un censo confiable. Marcus, tomando como referencia el método de Augusto, llevó a cabo un censo a gran escala. Al mismo tiempo, reformó completamente el precario sistema tributario. Los impuestos romanos operaban bajo el principio de recaudar amplia y superficialmente. Pero este método puede fácilmente convertirse en recaudar estrecha y superficialmente si se comete un error. Los ciudadanos romanos solo pagaban el impuesto de manumisión de esclavos y el impuesto de sucesión como impuestos directos, y el impuesto de lujo, aranceles e impuestos al consumo como impuestos indirectos. Los habitantes de las provincias no eran muy diferentes, aparte de pagar un décimo como impuesto provincial. El número de ciudadanos romanos inevitablemente continuaría aumentando, y la proporción de habitantes provinciales inevitablemente disminuiría. Es decir, había un gran problema. Las fuentes de ingresos fiscales disminuirían, sin que se vislumbrara mucho espacio para que aumentaran. Para resolver esto, no había más remedio que recaudar impuestos directos también de los ciudadanos. Pero era un principio evidente que si se comenzaba a recaudar impuestos que no se habían recaudado hasta ahora, se enfrentaría a una tremenda resistencia fiscal. Marcus decidió resolver esto lentamente. De todos modos, no habría preocupaciones económicas hasta su muerte. Por lo tanto, podía considerar el sistema tributario como un proyecto para toda la vida y mejorarlo a lo largo de décadas.
Incluso si tomo 5 de impuestos, si los ingresos aumentan en más de 30, la gente pagará de buena gana. Debo establecer el patrón de esta manera. Todavía quedaban muchos medios para aumentar la productividad de las personas. Usando como cebo la distribución de cultivos de emergencia, métodos agrícolas más avanzados, técnicas de fertilización, etc., podría minimizar la resistencia haciendo que la gente pagara impuestos gradualmente. Aunque había dedicado más de un año a establecer los cimientos del nuevo imperio, la realidad seguía siendo más difícil de lo que pensaba. Lejos de completar los objetivos iniciales, el progreso apenas alcanzaba el 70%. Le hablé con tanta confianza a Brutus, pero a este ritmo, no estoy seguro de poder crear un sistema adecuado antes de morir. Los ojos de Marcus, contemplando montañas de documentos que parecían 3 veces mayores que cuando era gobernador provincial, se tiñeron de desesperación. Pero la triste realidad es que quejarse no cambiará nada. Recomponiéndose, Marcus llamó a los funcionarios mientras revisaba el montón de documentos clasificados como asuntos exteriores. El siguiente es la dinastía Han, no sé sobre otras cosas, pero no podemos dejar a estos tipos tranquilos. El rostro de Marcus, que había estado lleno de irritación, mostró vitalidad después de mucho tiempo. Era una sonrisa traviesa, como la de alguien que disfruta viendo la desgracia de quienes desprecia. Capítulo 255. En apariencia, la dinastía Han no había sufrido ningún daño en esta guerra contra los hunos. Aunque la oficina del protectorado de las regiones occidentales había quedado reducida a cenizas, el ejército huno que la ocupaba simplemente tomó lo que quiso y partió inmediatamente hacia Roma. Cuando apareció inicialmente el Imperio Huno unificado, la dinastía Han recordó la pesadilla que había sufrido en el pasado y se apresuró a reunir tropas. Sin embargo, era un momento delicado en que el emperador Xiaoxuan, Liu Xun, había fallecido y su hijo mayor, Liu Xi, ascendía al trono, por lo que no pudieron responder adecuadamente. Por fortuna dentro de la desgracia, el ejército huno se marchó a otro lugar. Si hubieran atacado a la dinastía Han, habrían sufrido daños difíciles de recuperar. Pero no todo era positivo. En realidad, la dinastía Han ya mostraba signos de colapso financiero desde antes. Como el emperador anterior, Liu Xun, era competente, esto no se notaba demasiado, pero el favoritismo hacia los eunucos también era un factor que tendría un impacto negativo en generaciones posteriores. Liu Xi, devoto del confucianismo, intentó emplear a jóvenes académicos tras su ascenso al trono, pero ya era difícil desafiar la fortaleza consolidada de los eunucos. Naturalmente, los académicos cayeron ante la ofensiva de los eunucos, y el mundo político se solidificó firmemente como un sistema centrado en los eunucos. Liu Xi intentó asegurar las finanzas reduciendo los impuestos excesivos y prohibiendo banquetes a gran escala y lujos, pero no hubo mejora significativa. El problema fundamental era que había demasiado dinero filtrándose en todas direcciones, y esto no se había controlado adecuadamente. De hecho, la abolición del sistema de monopolio estatal solo empeoró la situación financiera. En estas circunstancias, se apresuraron a formar un ejército defensivo para prepararse contra la invasión de los hunos, lo que naturalmente hizo tambalearse al país. El problema fue que, como burlándose de las defensas de la dinastía Han, los hunos se marcharon a luchar contra Roma. Como resultado, solo habían gastado dinero innecesariamente, pero al menos podían respirar aliviados ya que los hunos no los habían invadido. Si los hunos luchan contra Roma, ¿qué sucederá? Aunque era demasiado emocional y confuciano, Liu Xi no era completamente incompetente. Estaba observando la situación actual con claridad. Debemos considerar 3 posibilidades y preparar contramedidas. Que los hunos pierdan ante Roma, que Roma sea derrotada, o que ninguno de los dos prevalezca claramente. Es un juicio brillante, Su Majestad. El eunuco Hong Kong, quien había sido un cercano confidente del emperador desde la época del emperador anterior, inclinó la cabeza y continuó. Ya he ordenado movilizar todas nuestras capacidades para observar los movimientos de los hunos. ¿Cómo prevén los generales el resultado de la guerra? Sobre eso, aunque hay más opiniones de que los hunos ganarán, las opiniones no se unifican fácilmente. Liu Xi frunció el ceño ante la voz aguda y chillona de Hong Kong y dirigió su mirada hacia los ministros alineados en el salón del trono. Aquellos con opiniones razonables, hablad. Escucharé directamente y determinaré nuestra política futura.
Xishuan, otro eunuco que controlaba el poder real del palacio junto con Hong Kong, dio un paso adelante e inclinó la cabeza. Su Majestad. Según el general de carruajes y caballería Li Qin, el poder de la caballería Una es inimaginable. Su fuerza apenas pudo ser contenida por el emperador Gaozu y requirió toda la fuerza nacional del emperador Wu para derrotarlos. Aunque son bárbaros, siempre están hambrientos de matanza y lucha, y su ímpetu es verdaderamente aterrador, según la opinión común de los generales que comandan la caballería. El hecho de que el emperador Gaozu de Han, Liu Bang, fuera obligado a aceptar condiciones humillantes de paz tras ser derrotado por los hunos era una verdad incómoda que la dinastía Han intentaba ignorar deliberadamente. Sin embargo, por más victoria psicológica que intentaran tener, todos conocían el hecho de que en el apogeo de los hunos, Han no pudo detenerlos. Entonces, ¿el general de carruajes y caballería considera que los hunos son capaces de aplastar a Roma? El general Li Qin, señalado por Liu Shi, inclinó respetuosamente la cabeza y asintió. Mi opinión es como dijo el gran eunuco Shi. Incluso cuando los hunos estaban en declive, el ejército no los subestimó. Pero ahora que se han reunificado, seguramente habrán recuperado su antigua fuerza que era tan infame en el pasado. Además, hay informes de que, marchando hacia el oeste, han integrado a numerosas tribus bárbaras, formando una fuerza increíblemente poderosa. Evaluando objetivamente, ningún país podría resistir el ataque de los hunos. ¿Estás diciendo que también estaríamos en peligro si cambiaran de dirección y vinieran hacia nosotros? Lamento decirlo, pero así es. Sin embargo, incluso si nos atacaran, no lucharíamos contra ellos frontalmente, sino que nos enfrentaríamos a ellos desde dentro de murallas, aprovechando nuestras superiores técnicas de construcción. No se preocupe demasiado. Liu Shi preguntó de nuevo con expresión cautelosa. Pero, ¿no es esa una estrategia que Roma también podría adoptar? Sí, ciertamente. Sin embargo, lo importante es que podemos adoptar inmediatamente la mejor estrategia porque hemos luchado muchas veces contra los hunos y sabemos cuán fuerte es su caballería. Roma tiene muy poca información sobre los hunos. Como han construido un gran imperio sin conocer la derrota en Occidente, probablemente lucharán sin temor incluso si los hunos los atacan. Es ciertamente una opinión convincente. Liu Shi asintió y giró hacia otro lado. ¿Qué piensa el general de caballería normal? La opinión del general de caballería normal, considerado de rango inmediatamente inferior al gran general, podría considerarse representativa de la percepción general del ejército. Un hombre de mediana edad con una impresión solemne dio un paso adelante con actitud disciplinada, inclinó la cabeza y comenzó a hablar. Yo, Guo Dojun, general de caballería normal, diré unas palabras. Como dijo Li Qin, la visión general es que, en un enfrentamiento directo, los hunos tendrían ventaja. Sin embargo, según la información recopilada de comerciantes y emisarios, Roma es un gran país con un territorio igual o mayor que el nuestro y puede reclutar cientos de miles de soldados. Creo que incluso si pierden, no se derrumbarán completamente en poco tiempo. La guerra podría prolongarse, ¿eso es lo que estás diciendo? Sí. Y nuestra conclusión es que, independientemente de quién gane, el daño no será pequeño. Independientemente de qué opinión escucharan, había más opiniones de que los hunos ganarían. Y los informes que respaldaban estas opiniones llegaron durante varios meses. Se informa que la caballería una ha penetrado la frontera norte de Roma. Aunque el ejército huno se retiró temporalmente debido al contraataque de Roma, inmediatamente entablaron batalla y se informa que un ejército romano de nada menos que 200.000 fue completamente aniquilado. ¿200.000 aniquilados? Está terminado. Parece que realmente no se puede vencer a esos bárbaros en un enfrentamiento directo. Los funcionarios de Han daban por sentada la derrota de Roma y buscaban establecer directrices para el futuro. Pero, como burlándose de los movimientos de Han, con el cambio de estación llegaron informes completamente opuestos. Se informa que los hunos se han retirado masivamente, empujados por el contraataque de las fuerzas romanas. Ha llegado un rumor a través de comerciantes de que los hunos sufrieron una derrota aplastante ante el ejército romano en una gran batalla en la llanura. Liu Shi abrió mucho los ojos al recibir informes completamente diferentes a lo esperado. Hace unos meses, claramente se había informado que un gran ejército romano de 200.000 había sido aniquilado. ¿Qué significa este absurdo? Hong Kong y Sichuan también parecían visiblemente confundidos.
¿Los hunos fueron derrotados por el ejército romano en una llanura? Eso es imposible. ¿Cómo puede el bando que ya perdió 200.000 tropas? Eso aún no está confirmado con precisión, ya que es solo un rumor. Debido a la gran distancia, tomaría al menos medio año para que podamos comprender claramente la situación desde aquí. Medio año es demasiado tiempo. Háganlo en 3 meses. Ya habían formulado planes basados en la victoria de los hunos, y ahora podrían tener que descartarlo todo. Hongon escuchó a Liu Shi murmurar mientras se hundía en su trono. Todos dijeron que no había posibilidad de victoria en una guerra frontal contra los hunos, pero si Roma los repele, ¿significa eso que la fuerza militar de Roma es muy superior a la nuestra? ¿Debo verlo así? Las arrugas en el rostro envejecido de Hongon se profundizaron aún más. Aunque era un eunuco que amaba el poder, no era en absoluto incompetente. Si Roma aplastaba a los hunos en un enfrentamiento directo, podía entender perfectamente lo que ese hecho significaría. No es una buena señal. Si no tenemos cuidado, podría propagarse la percepción de que las planicies centrales son inferiores a Roma. Hongon inmediatamente obtuvo un mandato imperial junto con Xishuan para movilizar todos los recursos disponibles y descubrir el curso exacto de la guerra. Como Hongon era demasiado viejo, Xishuan lideró principalmente este esfuerzo. Desde la perspectiva de An, el mejor resultado sería que los hunos y Roma se destruyeran mutuamente, pero los informes que llegaban eran totalmente incomprensibles. Es seguro que la guerra terminó con la victoria de Roma. Se dice que el gobernante de los hunos, Modon Bayatur, fue ejecutado personalmente por el emperador oriental de Roma, Marcus. Según la información que apenas hemos podido recopilar, la caballería romana dominó y destruyó completamente a la caballería huna. Cuando este informe final se presentó en una reunión a la que se convocó a todos los ministros principales, solo el silencio llenó el salón del trono. Liu Shi miró a los ministros con una expresión incrédula y preguntó. ¿No dijeron que la caballería huna era más fuerte de lo imaginable? General de caballería normal, general de carruajes y caballería. Hablad. ¿No estaban completamente equivocadas vuestras predicciones? Lo lamentamos profundamente. Los ministros que habían hablado enérgicamente sobre lo fuertes que eran los hunos no pudieron levantar la cabeza. No tenían más remedio que descartar completamente todas las políticas y estrategias formuladas basadas en las predicciones anteriores. Liu Shi comenzó a dudar de la capacidad de los generales que habían hablado con tanta certeza. No dijeron que la única respuesta era encerrarse dentro de las murallas si la caballería huna atacaba. Pero se dice que Roma los aplastó completamente en una confrontación directa en la llanura. ¿Están diciendo que la diferencia de poder militar entre nosotros y Roma es tan grande? En el pasado, el emperador Wu también envió una expedición para expulsar a los hunos. ¿No fueron ustedes quienes dijeron que los hunos actuales serían incomparablemente más fuertes que entonces? Según he oído, el emperador oriental de Roma ha estado continuamente expandiendo su territorio mediante guerras de conquista hasta hace poco. Tal vez, debido a que han estado en guerra constantemente hasta hace poco, podría haber habido muchos avances en el aspecto del combate. Liu Shi frunció el ceño ante las voces cada vez más débiles de sus ministros. Entonces, ¿están diciendo que la fuerza militar actual de Roma es superior a la de An? Por más que fuera un gran país, Roma seguía siendo en esencia un grupo de bárbaros occidentales. No quería admitir el hecho de que poseían un poder mayor que el del Hijo del Cielo en las planicies centrales, el centro del mundo. Además, la clase gobernante de An recientemente se había vuelto prácticamente adicta al azúcar y el vino importados de Roma. No solo eso, sino que recientemente había llegado un líquido negro de origen desconocido llamado café, y hasta el propio Liu Shi no podía dejar de consumirlo. El mero hecho de que existieran personas capaces de crear continuamente estos nuevos productos dañaba la dignidad del Hijo del Cielo. Percibiendo que Liu Shi no estaba de buen humor, Xishuan rápidamente se adelantó. Su Majestad, por más destacada que sea la Roma occidental, no puede compararse con las planicies centrales, que tienen una larga historia. Incluso ahora, la clase alta de Roma no serían más que bárbaros incapaces de vestir adecuadamente sin la seda que les proporcionamos. Hongon también se unió apoyando las palabras de Xishuan. Así es. Tanto como importamos productos romanos, Roma también toma nuestros superiores productos culturales. Con el tiempo, es seguro que la balanza comercial se inclinará a nuestro favor.
Era una predicción optimista sin ninguna base real, pero el ánimo de Liu Shi se alivió un poco. Pero justo en ese momento, un funcionario entró apresuradamente en el salón del trono, se arrodilló, tocó el suelo con la frente y exclamó: Su Majestad. El emisario romano ha notificado que reducirán la cantidad de seda que llevarán en el futuro a una 10ª parte. Por un momento, un aire de completa estupefacción envolvió el salón del trono. Shi Xuan, quien hasta hace poco consolaba a Liu Shi basándose en los beneficios de la exportación de seda, gritó con los ojos muy abiertos. No es que aumentarán la importación de seda en un 10%, sino que la reducirán a una 10ª parte. Eso no tiene sentido. Eso, parece que Roma ha decidido producir seda directamente. Las personas reunidas no entendieron inmediatamente lo que habían escuchado. La boca de Hong Kong, quien finalmente comprendió la situación, se abrió completamente, y sus labios comenzaron a temblar. ¿Cómo es posible que los gusanos de seda se hayan filtrado? ¿Cuándo sucedió esto? Fin del capítulo 255.